Conoceos a vosotros mismos. En el fondo del espíritu de todo hombre, en lo más profundo de su ser, se encuentra un infinito, un arcano, un misterio, un santuario y allí está el Padre. Mas ese santuario se encuentra cerrado porque el hombre no se conoce a sí mismo. He contemplado la existencia de la humanidad de todos los tiempos, y sé cuál ha sido la causa de todos sus dolores y desdichas. De mí brotasteis y, por tanto, a mí volveréis. ¿Quién soy? Cada espíritu brotó de un pensamiento puro de la divinidad, por eso los espíritus son obra perfecta del Padre. El camino del espíritu comienza y termina en mí. Ese camino es el que el Maestro viene a enseñaros nuevamente. Cuando brotasteis de mí, fuisteis dotados de todos los atributos necesarios para recorrer el largo camino de la vida y saber regresar al punto de partida. Ninguno de estos dones ha sido adquirido en la jornada, todo lo poseía el espíritu desde su principio. La conciencia es innata al espíritu, es luz. A cada paso le va aconsejando que haga méritos para ayudarle a retornar al Padre. Yo os amé antes de que existierais, os acaricié en mí y al nacer os hice sentir mi ternura divina. Si vosotros amáis a vuestro Padre, tenéis que amar a vuestros hermanos mayores y a vuestros hermanos menores, sabiendo que cada ser que existe es porque Dios así lo ha querido y que cada criatura es la forma de un pensamiento divino. Antes de vuestra creación estabais en la mente paterna de Dios, y después, ya como criatura espiritual, en la mansión donde todo vibra en perfecta armonía, donde se encuentra la esencia de la vida y la fuente de la verdadera luz, que es de la que vengo a alimentaros. El dolor no fue creado por el Padre. En los tiempos de los que os hablo, no teníais por qué gemir, nada teníais que lamentar, sentíais la gloria en vosotros mismos porque en vuestra vida perfecta, erais el símbolo de esa existencia. ¿De dónde vengo? Antes de que los mundos fuesen, antes de que toda criatura y lo que es materia surgiera la vida, ya existía mi espíritu divino. Mas siendo el todo, experimentaba en mí un inmenso vacío, porque era como un rey sin súbditos, como un maestro sin discípulos. Por ese motivo concebí la idea de crear seres semejantes a mí, a quienes dedicaría toda mi vida, a los que amaría tan profunda e intensamente que, llegado el momento, no titubearía para ofrecerles mi sangre en la cruz. Y no os confundáis si os digo que antes de que existierais, ya os amaba. Para que Dios pudiera nombrarse Padre, hizo brotar de su seno a espíritus, criaturas semejantes a Él en sus divinos atributos. Este fue vuestro principio, así surgisteis a la vida espiritual. Vuestro espíritu fue creado con atributos adecuados para seguir por la escala de perfección y llegar a la meta determinada en los altos designios del Señor. Aún no podéis comprender todas aquellas facultades que os dio el Padre, mas no temáis porque después las reconquistaréis y las veréis manifestarse en plenitud. Vuestro espíritu fue creado para la lucha, para la elevación. No fue creado para la inercia, para la inmovilidad. He ahí por qué algunos espíritus han llegado a ser grandes, inspirados en el amor divino y en las bellezas creadas por Dios. Dentro de esos espíritus, hubo los que, siendo grandes en sí pero pequeños ante lo infinito de Dios, quisieron, virtud a su libre albedrío, desafiar los designios del Padre, descendiendo por su propia voluntad a moradas y senderos creados por ellos, los cuales los apartaron del camino de perfección y de la casa del Padre. Ese acto fue su primera caída, su primera desobediencia, su primer error. Una sola imperfección desarmoniza con el amor divino y sus resultados solo pueden evitarse volviendo al camino, al arrepentimiento definitivo y a la obediencia. Muchos espíritus volvieron arrepentidos y rendidos, llenos de dolor pero también de esperanza, a pedirle al Padre que les purificase de aquellas faltas. Unos habían descendido movidos por la ambición, otros por la curiosidad. El curioso es un intruso en el dominio ajeno, así como el desobediente es el más terrible enemigo de sí mismo. Mas aquellos que pronto volvieron al Padre en busca de perdón, fueron recibidos por el amor perfecto. Sus vestiduras les fueron desmanchadas, sus amarguras borradas y su luz volvió a brillar. Mas no todos regresaron mansos y arrepentidos de su primera desobediencia, de su primer acto de soberbia. No, muchos llegaron llenos de soberbia o de rencor. Otros, avergonzados y conociendo su culpabilidad, quisieron justificar sus faltas ante mí, y lejos de purificarse con el arrepentimiento y la enmienda, continuaron creando, ayudados por sus atributos, una vida alejada de las leyes de amor de su Padre. Así esos seres cayeron en nuevos y desconocidos estados de vida.
Al darse cuenta de que estaban dotados de grandes dones, de que tenían inteligencia y fuerza para crear por sí mismos, y creyendo ascender a cada paso, fueron cayendo lentamente hacia el abismo. Ahí crearon una vida artificial y permitieron que se desarrollara la violencia, el egoísmo, la necedad, lo absurdo y la ceguera espiritual. Y en cada paso que los alejaba más y más del sendero de justicia, mi voz les llamaba diciéndole: deteneos, volved a mí. En la conciencia vibraba mi voz, exhortándoles a detenerse. Fuisteis libres y grandes, pero después os hicisteis misioneros de vuestras pasiones, degenerando espiritual y moralmente. Hoy vivís dentro de una vida material donde la violencia, el rechazo de los unos hacia los otros y la desarmonía prevalecen, mientras que en el seno de Dios todo es perfección y armonía. Yo lloré vuestra partida desde el instante en que dejasteis la morada espiritual para ir a la tierra. Desde entonces han sido mis lágrimas y mi sangre las que os han perdonado vuestros pecados, y mi voz dulce y serena no ha dejado de aconsejaros en vuestra jornada. Mi sombra os ha seguido por todos los caminos. Yo soy quien en verdad os ha extrañado, vosotros no, porque cuando partisteis os sentíais fuertes y creíais que ya no necesitabais de mi apoyo. Vuestro camino fue el libre albedrío, vuestros sentidos se dilataron para aspirar y palpar cuanto os rodeaba y fue necesario que cayeseis muy abajo para que volvierais vuestros ojos nuevamente hacia mí. Hasta entonces recordasteis que teníais un padre a cuya mesa os sentabais. Entonces clamasteis a vuestro Señor, mas antes ya os había llamado yo y estaba reclamando en mi mesa vuestra presencia. Os había buscado, como el padre que vio partir pequeño a su hijo llevando la inocencia en su corazón y desconociendo el camino.